es la vida conyugal y el hogar íntimamente? ¿Quién es? Y hermanos, quisiera justamente entregar lo que el Señor me ha dado para ustedes en esta tarde. ¿Sabe que la palabra del Señor tiene muchas frases célebres? Muchos textos y frases célebres que quedan registrados aquellos que somos lectores en nuestra retina, ¿no? En la cabeza, queda allí porque son palabras que marcan. Hay una palabra, una frase, que es una expresión, un nombre que vamos a mirar, que realmente es una frase célebre. Y cuando uno lee esa frase, decimos, y pensamos en ese hombre, decimos, lo hemos conocido como un gran líder religioso, bíblicamente, lo hemos conocido como un gran estratega militar, y cuando él llega ahí, un hombre que realmente conquistó tierras, que logró victorias, pero cuando llega a ese capítulo y él tira esa frase, decimos, epa, este hombre tenía casa y tenía familia. ¿Cómo hizo para llevar todo colateralmente? ¿Y cómo Dios lo usó grandemente? ¿Y cómo hizo para poder llevar todo en orden equilibrado y según la voluntad y los propósitos del Señor? Y yo quiero detenerme, que es un solo texto, pero que lo vamos a mirar. Josué capítulo 24 y texto 15. Lo vamos a leer en la palabra del Señor y vamos a ver qué nos deja esta preciosa expresión de la palabra en relación. Yo voy a pedir que alguien que lo pueda leer algo muy fuerte. Es un solo texto, texto 15 del capítulo 24 de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. ¿Es una frase célebre o no? ¿Verdad que sí? Amén. Muy conocida, leída, la hemos mencionado muchas veces. Pero esta frase encierra muchas cosas y muy importantes para la vida familiar y para la vida conyugal. Muchas. ¿Por qué es importante lo que él va a señalar? Porque este texto, hermanos, o esta frase que él tira, presenta una declaración espiritual. Josué está haciendo una declaración espiritual que involucra al hogar. Cuando usted se detiene en lo que él dice. Allí nos damos cuenta de eso. Es una gran frase esta, muy importante. ¿Por qué? Porque acá no es solo una convicción personal de Josué, no es solamente eso, sino cuando nosotros leemos detenidamente esto es una decisión, pero es una decisión que define algo. ¿Y qué define esa decisión que él toma? Va a definir la dirección espiritual de su familia. Y esto es un va a definir la dirección espiritual de su familia. Y esto, hermano, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros los esposos, la familia, el hogar, los cónyuges, vivimos en un mundo lleno de influencias totalmente contrarias a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, eso es un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir conscientemente a quién vamos a servir. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, no nos rendimos a Dios en nuestra vida conyugal, matrimonial y el hogar, a algo nos terminamos rendiendo. Porque todo ser humano se termina rindiendo frente a algo. Y si no es a la causa y a la obra del Señor, seguramente va a invertir su vida conyugal,
su hogar y su tiempo y su matrimonio en otra cosa. Y por eso Josué dice lo que dice. Por lo tanto, lo primero que nosotros encontramos acá es que el hogar debe tomar una decisión espiritual clara. Amén. Amén. Esto es importante. Hay que tomar una decisión clara. Fíjese el texto, él dice, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Qué está haciendo él? Él está colocando al pueblo frente a una decisión. Y frente a esa decisión, él no le permite al pueblo una posición neutral. Porque una posición neutral es fácil. Ni derecha ni izquierda, acá estamos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá Josué? ¿Por qué no permite la neutralidad? Porque él está hablando de la vida espiritual, y la vida espiritual no puede ser neutral. La vida conyugal en el hogar, donde hay un matrimonio o una vida conyugal que conocen los dos a Cristo, al Señor, se ha convertido a Jesucristo, no puede haber neutralidad, porque la neutralidad espiritual, si llega a haber, termina siendo falta de compromiso. No es que hoy sí nos comprometemos con el Señor, hoy le servimos, mañana le servimos, hoy estamos, mañana estamos, hoy pueden contar conmigo, mañana pueden contar conmigo. ¿Cómo es eso? Compromiso. Y la vida conyugal, el hogar, tiene que existir ese compromiso espiritual. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, hermanos, tiene algo importante, se define. Es una elección que tenemos que hacer. ¿Es cierto? Es una elección. Estamos eligiendo permanentemente. Ahora él utiliza una palabra acá, fíjese que dice escoger. Y eso implica una decisión deliberada, consciente, una decisión firme. Quiere decir, no pueden titubear acá. ¿Qué está diciendo? No es que, bueno, voy a ver si puedo, y bueno, acá estamos con la familia luchando, empujando, y la vamos remando, y la vamos llevando. No, somos hijos de Dios, tenemos al Señor. Y eso es un desafío que nuestra casa, nuestro hogar, que nosotros como matrimonio podamos decidir y definir qué es lo que vamos a hacer con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a invertir? ¿Hacia dónde vamos a dar dirección a esto? Josué está diciéndole eso al pueblo. Escoger es una decisión deliberada, es una decisión consciente, es una decisión firme. ¿Por qué no está hablando de emoción pasajera? ¿Es cierto? La emoción pasajera, usted sabe lo que pasa. ¿Es cierto? Todo el momento, toda hay euforia en un momento y después otro día estamos aplastados. No es tradición tampoco cristiana evangélica esto. No, es otra cosa. Es una determinación profunda del corazón. Amén. Y yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque nos está enseñando, hermanos, que el matrimonio y la familia deben necesariamente tomar decisiones espirituales claras. Josué nos está enfrentando a tomar una decisión espiritual y tiene que ser clara. El problema que nosotros tenemos hoy es que muchos hogares viven sin dirección espiritual. Y esto, para el tiempo que estamos viviendo, es gravísimo. Porque no se han definido espiritualmente. Y hermanos, esto es un problema. ¿Por qué? Porque Dios está presente en el habla, en nuestras conversaciones, en lo que decimos, pero no gobierna realmente las decisiones del hogar. Y eso es grave. Eso es grave. Y si era peligroso, porque después vamos a ver por qué Josué dice esto, porque él está hablando dentro de un contexto social. Y el contexto social ejerce presión, porque compite con el hogar de la familia, lo quiere sacar de los principios y los valores de la palabra y llevarlo para el fin. Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque un hogar que decide servir a Dios, decide que la palabra es la autoridad. Amén. Amén. En nuestro hogar, en nuestra vida matrimonial, tenemos que saber que la palabra es la autoridad de nuestro hogar, de nuestras decisiones.
En el hogar se tiene que decidir que Cristo será el modelo de amor. No puede haber otro modelo de amor que no sea del Señor en nuestra vida matrimonial y conyugal. Y también para nuestros hijos, si los hay y están bajo nuestro techo, ¿no es cierto? En el hogar se decide que la fe será vivida diariamente. No cuando las cosas andan bien, no cuando no hay problemas, no cuando no hay dificultades. Siempre tiene que vivirse la fe cotidianamente. ¿Qué es lo que quiere hacer Josué? Quiere que ese pueblo, que esa familia que lo están escuchando, logren algo importante: la estabilidad en la vida matrimonial espiritual. Porque este aspecto, hermanos, es muy importante. Ahora, la estabilidad espiritual del matrimonio no surge por accidente. ¿Por qué surge? Cuando la pareja, los cónyuges deciden. Los cónyuges tienen que decidir que Dios va a ser el centro del hogar. ¿O no? Amén. Tienen que decidir eso. Ahora, hermanos, fíjese algo importante que nos deja el texto. El liderazgo espiritual. ¿Qué es lo que? Es cierto que la Biblia dice que el hombre es la cabeza, sabemos el diseño de Dios, que el hombre tiene que estar bajo la cabeza de Cristo, es cierto. Pero en la vida de hogar, conyugal, tienen que ser líderes espirituales los dos. No puede ser que las cosas que se hinchando con el pueblo, che, dale, vamos a orar, che, dale, vamos al culto, che, dale, vamos a leer la Biblia, che, leíste, mirá que te toca compartirlo, ¿no? Entre los dos tiene que haber ese liderazgo espiritual, tiene que estar presente. ¿Y eso cómo comienza? Comienza con una convicción personal. Fíjese lo que dice Josué. Él comienza diciendo el texto, pero yo. Lo primero que él dice, pero yo. Es decir, antes de hablar de su casa, ¿qué dice él? Habla de sí mismo. Y esto está revelando el principio, fíjese, espiritual, importante y profundo. ¿Por qué? Porque nadie puede guiar espiritualmente a su familia si primero no tiene una convicción personal. ¿Cómo yo puedo guiar a mi familia espiritualmente si yo personalmente no tengo una convicción espiritual de lo que Dios desea para mi vida, para nuestras vidas conyugal y en relación con eso para el hogar en el cual todos convivimos? Tiene que haber una convicción, ¿no es cierto? Fíjese que Josué no dice, mire el texto, él no dice, mi casa servirá. ¿Qué dice él? ¿Cómo dice? Ahí está. ¿Vio? Ahí está. Él dice primero, yo serviré. ¿Y qué está demostrando esto? Que el liderazgo espiritual, ¿cómo comienza? Con una vida personal rendida a Dios. Es decir, la hermana se rinde a Dios y el hermano se rinde a Dios. Convicción personal. Los dos son una sola carne. Pero la convicción es personal. Porque van a liderar espiritualmente el lugar. Y ahí no puede haber desacuerdo, porque si no se arma problema, y más si hay hijos mirando y observando, viendo y escuchando. Eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no es cierto? Pero comienza con las vidas rendidas a Dios. Fíjense que en el matrimonio cristiano, hermanos, esto implica algo muy importante, que cada cónyuge debe cultivar su propia relación con Dios. Amén. Amén. Mi esposa tiene su tiempo con Dios y yo tengo que tener mi tiempo con Dios. Mi esposa tiene su tiempo con la palabra del Señor, su relación con Dios, su vida de oración, su lectura. Ella tiene su obediencia personal a Dios y yo tengo mi obediencia personal a Dios. Esto es la realidad, ¿no es cierto? Es lo igual, porque al final, en el contacto íntimo, somos una sola carne, pero somos dos personas.
Y los dos vamos a liderar espiritualmente el hogar. Y nuestras propias vidas se van a edificar el uno al otro. Y por lo tanto necesitamos los dos tener ese contacto íntimo y profundo con el mismo Dios que nos unió. ¿No es cierto? Con el mismo Dios que en su gran amor y misericordia entonces tenía un propósito para cada una de nuestras vidas. Cuando los esposos viven una fe auténtica, esa fe, hermanos, pero tiene que ser auténtica, esa fe se transmite naturalmente al hogar. No hay que forzar, tirar puertas, andar a los pechazos y a los empujones con los que viven en el hogar. No, naturalmente eso se desarrolla porque sobre todo nuestro liderazgo espiritual está el Señor, que diseñó, ¿no es cierto? Está el Señor que nos unió. Y entonces eso funciona de esa manera. Por eso es muy importante. El liderazgo espiritual no es autoritarismo. No es el que grita más fuerte en la casa. No es que yo soy el hombre porque soy el que banco y el que traigo. No, eso tonterías del mundo. El hogar matrimonial cristiano es otra historia, que se maneja con otros valores y con otros principios y se maneja a la luz de la palabra rectora, que nos habla cómo tenemos que llevar nuestra vida conyugal y hogareña. ¿Sí o no? Amén. Entonces, esto es muy importante. No es el liderazgo espiritual autoritarismo, sino es ejemplo. Ejemplo. El ejemplo golpea muy fuerte. Ahora, el matrimonio, hermano, debe guiar espiritualmente a su familia. ¿Cierto? Tienen que guiar espiritualmente a la familia. Yo creo que esto es muy importante. Y ahí es donde Josué dice, yo, convicción personal, y luego dice, y mi casa. Y acá hay algo muy importante. Josué no separa su vida espiritual de su familia. Él tiene su vida íntima con Dios, pero él no la separa. Él sabe que tiene una casa y que tiene una familia. Y las dos cosas van juntas. Van de la mano. Porque esa familia, ¿quién se la tiene? ¿Quién es el centro del hogar? ¿Quién guía sus vidas? ¿A quién le entregaron sus corazones? Todo es el Señor. Pero ese es el orden que nosotros encontramos en la palabra del Señor, hermano. Él nos separa. ¿Por qué hace esto Josué? Porque Él entiende que el hogar tiene una responsabilidad espiritual colectiva. Colectiva. Amén. Hermanos, la familia no debe vivir espiritualmente a la deriva. Dios no creó el diseño familiar para eso, ¿no es cierto? Al contrario, fíjese, Dios diseñó el hogar para ser un centro muy importante de formación espiritual. La formación espiritual de nuestro hogar y la de nuestros hijos no la da el Instituto Bíblico ni la universidad. Usted sabe que yo soy hijo del Instituto y de la Universidad, pero no la da esa formación espiritual del Instituto. El Instituto Bíblico no da la formación espiritual. La iglesia, el pastor, los ministerios, los hermanos que enseñan, tampoco son ellos los que deben formar la vida espiritual del hogar, de los cónyuges y de la familia. No es el maestro de la escuela, no es el policía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que forman, los que tienen el deber y la autoridad de Dios para formar espiritualmente su hogar? ¿Quiénes son? Los cónyuges. Claro que después todo lo otro, el
culto, la enseñanza en la iglesia, los ministerios, todo eso aporta enormemente. Pero la formación espiritual nace ¿dónde? En la casa. Cuando el niño comienza a despertar a la vida, ¿quiénes son los primeros que tienen que estar ahí? Formando espiritualmente. ¿No es el pastor? ¿No es el instituto bíblico? ¿Quiénes son? Los padres. ¿No es cierto? El Señor se lo mandó al pueblo antiguamente para que transmitiera esa formación espiritual. Y esa formación espiritual es nuestra. ¿Por qué? Porque en el hogar se aprenden valores. En el hogar. En el hogar es donde se aprende la fe. ¿O no? En el hogar donde se aprende el carácter. En el hogar donde se aprende a reverenciar a Dios. Entonces, cuando un niño crece en un hogar, y yo doy gracias a Dios que nací en un hogar, cuando desperté al hogar, mi madre era cristiana, no mi padre era alcohólico y estaba ausente, pero mi madre se convirtió a Jesucristo y después que ella se convirtió en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, cambió. Gloria a Dios. Definitivamente. Y eso es maravilloso. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, ¿cuán importante es esto? Porque cuando un niño crece con estos valores, a medida que van creciendo, ellos se van llenando de estas cosas, y esas cosas son lo que le dan la formación espiritual. Por supuesto que van a llegar a una edad adulta y van a tomar sus propias decisiones, pero usted y yo como padres hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que había que hacerlo. El problema está cuando tenemos que hacerlo en el momento que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Y mire que he visto varios, lamentable. Y después, como se dice el dicho popular, a llorar. Ay, cuartito. Usted sabe dónde. ¿Por qué se llora? Por eso la palabra del Señor nos da pautas y normas. Amén. Hermanos, los hijos no solo aprenden lo que los padres enseñan, sino lo que los padres viven. Y esto es importante. Por eso el matrimonio tiene una misión. ¿Cuál? Y bueno, tenemos que cada día de nuestra vida moldear la fe diariamente. Tenemos que moldear la fe. Tenemos que formar y educar cada día. Y Dios nos ayuda en esa tarea. ¿Amén? Por eso decíamos que el propósito original de la frase que tira Josué, ¿cuál es? Es que el hogar sirva a Dios. El hogar tiene necesariamente que servir a Dios. Y la palabra servir, lo que yo decía hoy, tiene que ver, hermanos, con entrega, obediencia y adoración. Miren que nosotros estamos en un tiempo de mucha distracción. Mucha distracción. Y es fácil perder de vista los principios y los valores de la palabra de Dios en este tiempo si no estamos metidos con eso. Porque la lucha es dura, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Josué? Que su hogar entero está dedicado, yo y mi casa. Amén. ¿Dedicado a quién? Al Señor. Y yo creo que, hermano, esto no lo podemos nosotros pasar a la ligera. Que Dios nos ayude, amén. Yo creo que esto cambia completamente la visión de la familia y del matrimonio. ¿Por qué? Porque el hogar que Dios ha diseñado, el hogar cristiano, no, hermano, existe solo para prosperar económicamente. Yo conozco hogares muy prósperos materialmente, muy pobres espiritualmente, vacíos espiritualmente. Dios no diseñó el hogar para que el hogar solamente, el fin de su existencia sea prosperar económicamente.
tampoco para buscar comodidad, tampoco para satisfacer deseos personales. El hogar cristiano diseñado por Dios existe para glorificar a Dios. Amén. Amén. El hogar no va a ser perfecto, por supuesto. Ninguno de nosotros lo somos. Pero si el Señor gobierna en él, eso se nota. Cuando el Señor gobierna en un hogar, eso, hermanos, se nota. Se nota en la fe que profesamos, se nota en el amor, se nota en la obediencia y se nota en el testimonio. Cuando un hogar honra y glorifica el nombre del Señor, eso se hace visible. Amén. Y esto es importante, más que nunca, hermanos, en este tiempo, donde Satanás está haciendo estragos en la vida conyugal de los hogares y en la vida de nuestros hijos. Si no, paramos las antenas. No importa la edad que tenga. Y esto, hermano, hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, cuando un matrimonio vive para Dios, entonces en el hogar, ¿qué cambian? Las decisiones cambian, las prioridades cambian, la manera de amar en un hogar cambia, y el hogar se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios desea y de lo que Dios espera y lo que Dios ha diseñado para él. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Ahora, hoy tenemos grandes desafíos que amenazan el hogar cristiano. Grandes desafíos. Amenazan el corazón del hogar cristiano. Lo golpean. Josué habló esta frase en un contexto de idolatría. ¿Se acuerdan cuando leemos ahí, no? Él está diciendo aquí van a servir. Es un contexto donde había mucha idolatría. Hoy nosotros vivimos en un tiempo donde existen influencias muy grandes que compiten por el corazón del hogar cristiano. Muy grande. La primera, el relativismo moral. ¿Qué es esto? Bueno, se enseña que no existe una verdad absoluta, todo es relativo en cuanto a la moral. Cada persona define su moral como mejor le parece, según su propio criterio. Y esta idea que viene de una sociedad pagana, dice, bueno, lo bueno depende de la opinión que vos tengas, no lo que te digan otros, en cuanto a lo moral. Total, la moral cambia según la cultura. Nadie puede decirte lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí o no? O yo vivo en otro planeta. ¿Estamos en una sociedad relativista en cuanto a la moral o no? Sí que estamos. Este pensamiento, hermanos, mire, ha penetrado tan profundamente en la sociedad moderna que es el día a día. Porque lo que antes era considerado pecado, hoy se normaliza. ¿O no? Hoy todo está bien, todo está normal. Algo que es pecado, la Biblia llama pecado. Y esto hay que tenerlo presente. Porque la verdad bíblica en este tiempo es una opinión más. Usted dice, yo soy cristiano, tengo principios bíblicos. Bueno, el relativismo moral dice, muy bien, tú allá con tu propia verdad, pero es una opinión más lo que dice la Biblia para la sociedad, no para nosotros, porque esta es la verdad. ¿Sí o no? Dice Juan que estamos en la verdad. Gloria a Dios. Usted está en la verdad. Todo lo que está afuera es mentira. La verdad está acá. Gloria a Dios. Pero Él vino para engañar, para destruir, para distorsionar, para sacar lo que Dios ha creado, como es la sexualidad dentro del marco del matrimonio y con todo lo que eso Dios creó. Bueno, Él lo saca de ese marco y lo tira allá a lo más bajo, a lo más vil. Entonces vive una sociedad que lo moral es relativo. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa.
me dice que la moral verdadera no nace del hombre, sino que nace de Dios y de su carácter santo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Ahora, hermanos, cuando un hogar adopta el relativismo moral, aunque sea cristiano, ojo, pierde su fundamento espiritual. Así, lo pierde. Y yo conozco hijos de cristianos, tristemente, pero hay que decirlo, que hoy están en la homosexualidad. ¿Usted sabe? No, esto no. Por eso esto es importante. ¿Cómo puede llegar a ese punto? Ah, claro que sí. Somos simples pecadores mortales, que si no estamos día a día bajo la gracia y buscamos la acción fresca del Espíritu Santo, usted y yo, cualquiera de nosotros puede caer nula. Lo único que nos sostiene es la gracia de estar cada día delante del Señor, estar a tiro con el Señor, como dice el chileno, ¿no? Cada día me presento, Señor, límpiame, purifícame, perdona mis pecados, todos los días, porque con Cristo se vive un día a la vez. ¿Sí o no? Amén. Aquí estamos. Y Dios nos ayuda, porque nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra. Su palabra es verdad. Él nos va a guiar, nos va a ayudar. Cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer, el Señor se encarga de todos los detalles, nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Él se encarga porque Él es fiel a su palabra. Pero demanda que nosotros tengamos una actitud adecuada frente a lo que Él dice en ciertos temas. En este caso, la vida conyugal, matrimonial y del hogar. Cuando un matrimonio decide que la palabra de Dios es verdad, el hogar, ¿quién le va a ser fiel? ¿Quién le va a ser fiel? Usted puede descansar. Usted no tiene que andar atrás a sus hijos, a ver qué están haciendo, qué están haciendo. No, porque la gracia es libertad. Le enseña la verdad, el Espíritu Santo vivifica su palabra, ellos la reciben, la creen y viene algo que es el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Entonces, nuestros hijos no van a hacer algo malo porque nosotros no lo estamos mirando. No van a hacer algo malo porque hay un temor hacia esta bendita y eterna palabra y sabe que Dios está observando su vida y ellos quieren agradar a Dios y lo van a hacer. Que tienen sus luchas y sus tentaciones también, como todos nosotros. Sus pruebas también, pero están las herramientas para que puedan ser vencedores. No nos dejó ser vencedores. Dice que juntamente con la tentación, ¿qué nos dará? ¿Se da cuenta? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Dios va a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos. Dios va a ser fiel. Pero nosotros tenemos, hermanos, necesariamente que ser fiel a esta palabra. Amén. Y Dios nos ayuda. Otra de las cosas que da influencia sobre el hogar y compite con el corazón del hogar, ideologías que van contra la familia. Usted lo dice. ¿Sí o no? Esto está a flor de piel. Corrientes culturales que cuestionan el diseño bíblico de la familia. Muchas ideologías que promueven ideas. ¿Te vas a casar o solo? ¿Qué es eso? No, eso es compromiso a largo plazo, no. Esto es algo público. No, son locos. Ideologías, pensamientos. Ellos no cuál es la fuente. Quiere romper el diseño de Dios, quiere romper que un joven puro, santo, que encuentre el amor, se enamore, se case en Dios, desarrolle una vida en Dios, Dios los utilice, le dé dones, gracia para lo que pueda edificar luego a la iglesia y juntos puedan servir a Dios y Él viene para reforzar por eso. Entonces ve que es ideologías que van contra los principios, contra la palabra, y el joven está ahí. Y nosotros tenemos que bombardearlo con la palabra, llevarlo al Señor. Decirle que está el Espíritu Santo, que vive ahora dentro de ellos, que lo va a auxiliar como nos ayudó a nosotros. Y que tiene algo hermoso preparado para ellos. ¿Sí o no? Amén. El Señor nos ayuda, hermanos. Amén. Nadie quiere carga de un compromiso matrimonial a largo plazo. Olvídese en los tiempos que estamos. Bueno, esto aparece en este tiempo, ¿sí o no? Pero ¿qué hacen estas ideas? ¿Cuál es el propósito?
debilitan la estructura familiar que Dios ha diseñado. ¿Sí o no? La debilita porque empieza a trabajar en la mente, ¿no? Ah, pero mamá, vos te casaste con papá, pero ahora las cosas distintas, ahora todo rápido, eso ya para antes, ideas, pensamientos, gota a gota, poco a poco, ¿vio? Pero todo eso va contra los principios que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva bíblica el matrimonio es una institución creada por Dios desde el principio. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque en el hogar es un lugar donde se forman los valores. El hogar es un lugar donde se educan las nuevas generaciones. Es un lugar donde se transmite, como decíamos, la fe. Cuando la familia se debilita allí, también se debilita la sociedad. Y por eso tenemos una sociedad como tenemos. ¿Sí o no? Hermanos, por eso el hogar cristiano debe afirmar con claridad el diseño divino del matrimonio. Amén. Y Dios nos va a ayudar. Otra de las cosas es uno de los grandes dioses de este tiempo. Y es el materialismo. Tengamos cuidado con él. El materialismo es la idea de que la felicidad depende de lo que tengo. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque este pensamiento lleva a muchas familias a enfocarse en el dinero, en los bienes, en el éxito económico, sin darse cuenta que el hogar comienza a girar alrededor de eso. Y esto es peligroso. Y acá no está diciendo que tener recursos, tener cosas materiales son malas, pecado, ni nada de eso. Nada de eso. El problema es cuando eso ocupa el lugar de Dios. Cuando eso ocupa el tiempo que le tiene que dar mi vida a Dios. Cuando eso comienza a ocupar el tiempo para yo conocer los principios y los valores y transmitirlos. Bueno, ahí comienza el problema. ¿Por qué? Bueno, porque se comienzan a perder cosas. ¿Qué dijo el Señor cuando está en nuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que es tesoro para nosotros? ¿Qué consideramos y valoramos como un tesoro para nuestra vida conyugal, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para nuestros hijos? ¿Qué es un tesoro? Porque allí va a estar el corazón. El Señor mismo lo dijo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado cuando el materialismo quiere gobernar el hogar. Porque cuando esto ocurre, ¿sabe qué va a pasar? Se descuida la vida espiritual. Se pierde el tiempo en familia. Se debilita la comunión con Dios. Y hermanos, un hogar que sirve a Dios entiende que las cosas materiales son solo herramientas. Herramientas que Dios pone. No es el propósito final de la vida. Amén. Y Dios nos va a ayudar. Y por último, otra de las cosas es el individualismo. Cuidado con esto. Nosotros vivimos en una sociedad altamente individualista. Y más con estos paradigmas. Que son buenos, que no son ligeros para nosotros, que nos sacan de mucho apuro, pero no nos pueden controlar a nosotros. Nosotros tenemos que tener control sobre esto. Ahora, el individualismo enseña que lo más importante es la realización personal. Yo me tengo que realizar personalmente. Me tengo que realizar porque yo soy una persona y yo tengo que realizarme, y usted escucha esto, y esto ha afectado profundamente a la vida conyugal, de pareja, matrimonio principalmente. Entonces hay mucho entretenimiento ahora, mucha cosa que me saca. No. Hay que tener cuidado también con esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor nos ha unido el matrimonio con un propósito. Y matrimonio es compromiso, es sacrificio y es amor abnegado. ¿Sí o no? Amén. Porque el individualismo es lo que yo quiero y lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa. Y lo de Dios, eso es el individualismo. En la vida conyugal eso no, el diseño de Dios, eso no puede pasar. ¿No es cierto?
¿Por qué? Porque el amor cristiano dice, yo busco el bien del otro. Yo busco el bien del otro. Todas mis acciones, todo lo que yo hago, lo que yo digo en mi vida conyugal, trato de buscar el bien del otro. Y esto es el amor cristiano. Cuando el individualismo domina el hogar, se pierde el espíritu de servicio hacia otro. Y esto hay que tener cuidado, porque aumenta el egoísmo. Hoy cantamos el coro de amarnos. Decía la hermana, no solo de palabras, claro, porque el amor es hermoso, pero es sencillo, es profundo y es demostrativo. En los grandes y los pequeños detalles. Espero que haya mis cosas detallistas, acá no vamos a hablar por las dudas, pero es el detalle diario. Es lo que no se pierde. ¿Cuánto hace que el hermano decía de matrimonio? Y no crea que todo fue color de rosa, estoy seguro. Pero el amor es el bien del otro. Siempre hay un lugar para el perdón, para la reconciliación, para bajar la revolución, para sentarnos, para salir a caminar, para tomar aire, respirarón y vamos de vuelta. ¿No? Porque es el Señor que nos ama. Y el Señor nos ayuda y nos bendice. Hermanos, que realmente podamos considerar esta gran frase que Josué nos dio, ¿no? en ese momento. Gloria a Dios. Cuando Cristo gobierna en un matrimonio, hermanos, la actitud es diferente. Siempre, como decía, va a haber lugar para el perdón, la humildad y la entrega mutua, ¿no es cierto? Yo creo que la declaración de Josué sigue siendo una de las más poderosas de toda la Escritura. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Vamos adelante. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar, si un poco más, un poco menos, cuánto nos queda de vida, pero lo más maravilloso es que hemos conocido al Señor. Que nos ha dado un tiempo, que hemos conocido a nuestras esposas, como decía la mamá, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos, pero fue ella. Y fue él. ¿No? Así que pidámosle junto al Señor que bendiga nuestro matrimonio, que bendiga nuestro amor conyugal y que bendiga nuestra casa y nuestro hogar, que el Señor lo va a hacer. Porque si Él nos ha sostenido hasta este día, Él lo va a hacer. Vamos a estar en pie y oramos al Señor. Gloria a Dios.